Amigos, bienvenidos a Escuchando el Autismo. Hoy un tema que preocupa a todos los padres, que es la educación de nuestros hijos y el entorno en el que se va a dar. Hemos hablado ya en otras ocasiones del tema del bullying, que es una de las cosas que mueve mucho a los padres y preocupa mucho a los padres. El sistema educativo per se, el cómo es el sistema educativo en los diferentes países, si está o no está adaptado o cuenta con las herramientas adecuadas para un niño neurodiverso, particularmente en nuestro caso el autismo, y todo esto sobre que, por supuesto, Abraham es muy conocedor y nos ha compartido mucho de su experiencia, pero hoy vamos a hablar con alguien que lo ha visto desde un punto de vista un poquito diferente. Amigo, cuéntame, ¿tú qué esperas para este podcast de hoy? Yo tengo muchas ganas de hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que voy muy en línea con la invitada de hoy, su línea de pensamiento y bueno, pues es una un punto de vista muy pragmático, ¿no? No muy desde la práctica y muy desde el trabajo de campo. Así que muy contento, muchas ganas de la charla. Perfecto. Y sin más preámbulos, recibamos a Soledad Méndez. Gracias por la presentación. Bueno, les cuento, yo soy Soledad Méndez, soy educadora, soy especialista en inclusión educativa, vivo en Chile. Soy mamá de una joven con discapacidad intelectual y autismo, y soy mamá de un joven preadolescente con altas capacidades. Y bueno, aparte soy directora de una organización acá en Chile que trabaja con jóvenes con discapacidad y la condición de autismo también. Así es que tengo un poco la perspectiva de la condición de los niños, de los jóvenes, y también sobre homeschooling. La verdad es que he hecho demasiadas cosas estos últimos 10 años, pero no es que yo me lo propusiera, sino que la vida me puso al cuidado de dos personas neurodivergentes, y eso yo creo que nos convierte la mayoría de los padres, y en mi caso doblemente educadora, en una especie de máster o doctorado en educación. Y es un poco lo que comparto en las redes, estos salvavidas que todos los padres de niños con alguna condición neurodivergente o discapacidad necesitan. Necesitamos mucha ayuda, hacer lazo con estas madres que a veces están, ¿cierto?, al borde, con enfermedades crónicas, o que muchas veces no saben cómo sobrellevar una condición que se les va la vida. Un poquito de eso es lo que hago. Fantástico. Soledad, la verdad es que yo personalmente soy una persona que siempre ha tenido sus dudas, vamos, desde joven, en el sistema educativo, por lo menos el que a mí me tocó vivir en México, que sé que no es el único, o sea, varía de la escuela y demás, pero en general, el sistema educativo me parece que cumple una función, que es la de estandarizar ciertas bases de la educación, ¿no? Analfabetizar, por ejemplo, ¿no? Matemática básica, por ejemplo, pero en tu caso se te presentó un escenario muy particular, o sea, se te presentó un escenario de discapacidad y se te presentó un escenario de alta capacidad. Y en ambos casos el sistema no te funcionaba, ¿no? Entiendo que no era lo necesario. Entonces, cuéntame un poquito de ese escenario en el cual dices, ok, para la persona que se sale del esquema, un poquito abajo del esquema, no le funciona el sistema, y quien está arriba tampoco le funciona. Es un escenario que yo creo que pocos padres viven. Sí, mira, igual es un tema que me apasiona, el tema del homeschooling. Creo que yo lo viví de una manera natural, porque, bueno, la experiencia de haber tenido una hija, mi hija tiene 27 años ya, con discapacidad, nunca encontré espacio para que ella se desarrollara, y ella terminó yendo a una escuela especial. Ya esa fue como la primera parte, ¿no? De aceptar que tu hijo está en un sistema que no da el ancho, así decimos acá en Chile, que no da abasto, y es lo que hay, ¿cierto? Es como el mal menor que uno tiene que aceptar, es lo que te toca. Y luego asumí, ¿cierto?, esta realidad. Yo era profesora, trabajaba en otras escuelas enseñándole a otros niños en la paradoja, ¿no? Y a mi hija no le enseñaba a nadie. Entonces me dividía un poco en estos dos mundos, de abandonar a mi hija para educar a otra. Entonces era una locura. Y era profesora de arte, pero igualmente estaba educando a niños. Y en un momento me salgo del sistema, soy mamá nuevamente de un niño, y mi hijo era rotundamente distinto a mi hija. Por lo tanto, me di cuenta que existía
que el sistema educativo como tal no daba atención a ningún niño. O sea, esa es la realidad. La realidad es que el sistema educativo prusiano, que se sigue reproduciendo de hace 200 años, ¿cierto? Que se establece con la llegada de la revolución industrial para homogeneizar, ¿cierto?, a los niños y adoctrinarlos en sistemas ideológicos súper concretos. ¿Ya? Entonces, mi hijo aprendió a leer y a escribir a los 4 o 5 años. Entonces, dime, ¿cómo yo iba a entender este sistema y en qué colegio lo iba a poner? Entonces, me di cuenta y ahí yo me puse a investigar. Aparte de yo estar haciendo un máster en educación inclusiva, me puse a estudiar como los orígenes de la educación, de dónde venía, por qué se estableció, cuáles eran los parámetros, cuál era la intención. Y me di cuenta que la verdad es que la intención era bastante perversa. O sea, no al pensamiento crítico, no a la habilidad del siglo XXI. Los niños conocen lo que el sistema quiere que conozcan. Y yo me di cuenta que educando a mi hijo menor, que después tuve un diagnóstico de alta capacidad, porque mi hijo hablaba inglés a los 4 años, le enseñaba a mi hija a los 5 años a leer. Mi hija tenía 15, 16, mi hijo tenía 4, 5. Entonces era una locura. Yo decía, aquí hay algo extraño. Entonces me di cuenta que la educación y la escolarización eran conceptos distintos, es que nos habían mentido. Okay. Porque en el fondo la escolarización forma parte de lo formal y la educación es un proceso integral que es durante todo el ciclo vital de los seres humanos. Y ahí tenía sentido para mí el tema de la inclusión, porque la inclusión es todo, ¿no? Es hacerse parte, que te miren, y en las escuelas no estaba sucediendo eso. Por lo tanto, yo me di cuenta tardíamente de como profesora fue una contradicción brutal, y yo me salí del sistema y decidí hacer homeschooling con mi hijo y descubrí un mundo maravilloso. Y yo decía, ¿cómo yo me voy a guardar esto? Entonces ahí creé mis redes de una manera así como para poder ayudar a otras mamás, ¿me entiendes? No para guardarme, era como el secreto mejor guardado. Y ahí obviamente recibes las críticas, la presión social. Y yo dejé un poco, y después me puse a leer el origen del homeschooling, ¿cierto? A John Hall, a Illich, a descubrir, ¿cierto?, a la Mason del siglo XV, que ya el homeschooling era, o sea, el homeschooling era la forma de educar. Lo que pasa es que nos mintieron en un momento histórico y nos hicieron creer algo falso. Y yo me di la tarea de autoeducarme y de ir para atrás, o sea, de descolonizarme un poquitito e ir desconstruirse, se dice hoy en día, ¿no? Exacto, yo me deconstruí, pero de una manera como natural, ¿me entiendes? Como que me descubrí a mí misma mintiéndome y habiendo estudiado tantos años. Y ahí me di cuenta, es como que me hubiera caído así una especie de agua fría de no creer en los sistemas. Y no es que uno sea narco ni nada. Es como las sociedades recolectoras. Ahora los niños, por ejemplo, están los derechos de los niños no pueden trabajar. En las sociedades recolectoras los niños trabajaban y aportaban. ¿En qué minuto se separan a los niños con los niños? Los adultos con los adultos, los adolescentes con los adolescentes y los adultos mayores con los adultos mayores. Somos una sociedad profundamente solitaria. Entonces, nos han mentido y nos han dicho que los seres humanos tenemos que estar divididos como una especie de castas. Para mí es un poco la escuela, ¿no? Ahora, por ejemplo, dime tú, en la adolescencia, ¿cierto? Hay una poda sináptica. Los niños no piensan, solamente de alguna manera se unen como con algo más ancestral. A los 10, 12 años se acaba la niñez, empieza la preadolescencia. Dime tú, en un curso de 45 niños que tienen todos una poda sináptica, ¿quién los guía? Por eso la escuela es un desastre, porque no hay un guía. Se necesitan abuelos, se necesitan para poder entender y guiar a estos niños, a estos adolescentes. Entonces, yo creo que lo mío fue como derribar todo y empezar de cero. O sea, yo te digo, yo soy una gran investigadora de la educación, pero no la moderna, no la neurociencia y toda la cosa que... No, yo voy para atrás. No sé si me explico. Totalmente. Yo empiezo a decir una cosa. Tenéis suerte de que es la 1:20 de la noche aquí en Londres,
porque empezamos a hablar de toda mi pasión, ¿no? Educación, toda la filosofía que envuelve detrás y nos podemos tirar aquí horas si por mí fuera. Has dicho cosas súper interesantes. Yo creo que no se trata de ser anárquico, ¿no? Se trata de ser humanista, se trata de pensar en la persona, en todo el proceso. Yo creo que ya te comenté en una conversación que tuvimos que yo había dirigido un colegio en España, un colegio británico durante la pandemia. Teníamos alumnos de toda España, creamos un sistema educativo, ¿no? Era propio homeschooling, súper bonito, ¿no? Basado un poco en bueno, fomentar todo eso. Yo le metía mucho la chapa que decimos aquí a los padres, ¿no? Les hablaba de que se volvieran a enamorar de la educación, ¿no? Como tú dices, llega todo el sistema prusiano que era para crear militares prácticamente, ¿no? Y nos convencen y encima nos dan los sistemas nos dan la falsa creencia ahora, ¿no? De que los niños están en el colegio, al final es para cuidar, para que tengan un sitio los padres para poder trabajar papá y mamá, para que a la vez tener sueldos precarios, porque sube la casa, sube todo, somos parte del sistema, o sea, no nos están educando, nos están robotizando un poco en ese sentido, ¿no? Siendo parte del sistema. Entonces, la mayoría de gente que conozco, ¿no? Y hay unos estudios abrumadores también, ¿no? En cuanto al homeschooling, la mayoría de gente que conozco que sale del sistema por lo que sea, por alguna casualidad, pandemia, por cualquier cosa, no vuelve. Hablaba con una madre el otro día que por unos motivos el chico es autista, ¿no? Y había estado en escolarizado, tuvo que salir por un tiempo, no puede ir al colegio, un problema que tuvo, y le está pidiendo al colegio volver. Ella no quiere, o sea, el niño está mejor. La gente que sale del sistema no quiere estar en el sistema. La gente, claro, nos hacen creer cómo va a socializar. Socializar se socializa en el parque, se socializa de una forma mucho más segura con adultos, ¿no? Que luego puedes usar también para los pequeños. Hablas de la adolescencia. El cerebro de un chico adolescente con todos estos cambios hormonales tiene que dormir más. O sea, no puede, es un castigo para una persona adolescente estar a las 7 de la mañana despierto para ir y no se trata de que sean vagos, no, se trata de que el cerebro toda esa energía la están usando en los cambios hormonales, toda la poda sináptica. Entonces, meterle todas esas horas, ya países nórdicos que están siempre a la cabeza de PISA, hacen un montón de distintas estrategias, ¿no? Como que los alumnos, incluso hay muchos colegios que los alumnos tienen que ir ciertas horas, pero van las horas que ellos quieren, ¿no? Eligen cuándo ir, todas esas funciones ejecutivas. Todo eso no se respeta normalmente en los sistemas educativos español, supongo que mexicano igual, Yo creo que el sistema educativo es el mismo. Claro, luego digo siempre esto, ¿no? Que si piensas en educación antigua, yo igual les hablaba a los padres todo el rato de mi pasión por los debates socráticos, ¿no? Que la gente iba a la plaza hablando cómo se aprende, no haciendo ejercicio. Yo tenía, cada vez que un padre me decía, es que le digo a mi hijo que trabaje, yo me ponía a decir, digo, no, vamos a cambiar esa connotación que para que un niño piense, estoy trabajarlo conectas con castigo, lo conectas con... No, estoy aprendiendo, vamos a hablar de aprender, no de trabajar. Y aprender significa que el niño nos traiga cómo quiere aprender, lo que quiera aprender y nosotros estemos ahí guiándolo, ¿no? Me gusta hablar de guía más que de profesores, ¿no? Entonces siempre decía, no sé en qué momento los niños, ¿no? Nosotros nacemos, queremos aprender todo lo preguntamos, todo. ¿Y en qué momento el sistema hace que veamos el aprendizaje o la enseñanza como un castigo y no queramos aprender? Claro, nos cortan eso, ¿no? Nos podan todas esas ilusiones o todo ese tipo de ganas de aprender y desaparece, ¿no? Con el sistema educativo. Por eso cuando alguien sale normalmente del sistema educativo, por lo que sea, por la situación que sea, no conozco, yo creo, a ninguna persona que quiera volver. Sí, mira, una de las cosas que a mí he estado estudiando estos últimos años es el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Me he leído varios libros acá de autores chilenos, entre ellos Mario Weisbull, no recuerdo el otro autor, y ellos indagan mucho en el tema. Y el sistema educativo, una de las grandes falencias que tiene a nivel como... yo diría de todo el mundo, es que el pensamiento crítico no está dentro del currículum. Y solamente está en tercero y cuarto medio de nuestro currículum chileno.
Entonces, el tema es, ¿qué significa? ¿Qué es tener pensamiento crítico? No es criticar, es aprender a hacer preguntas, como las preguntas que hacen los niños, ¿cierto? Y es aprender a pensar, aprender a dialogar, a escuchar al otro. Por eso en Chile nosotros decimos que hay tantas dificultades porque la gente no sabe debatir, la gente se acalora y pelea. Debatir y tener pensamiento crítico es poder escuchar al otro aunque tú no estés de acuerdo con ello. Y eso genera que las personas sean más tolerantes, que aprendan a ser más empáticos y es una gran herramienta cuando llega la adolescencia. Entonces, si un adolescente no tiene pensamiento crítico, primero va a ser fácilmente doblegable o convencible, lo van a poder convencer de cosas que él no quiere. Por lo tanto, sí, él sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, pero no desde la obligación ni desde el control, sino desde lo que él sabe y desde que respeten lo que él siente y ha experimentado. Entonces, eso también es libertad. El sistema educativo no deja libertad. Hay coacción, hay obligación, hay deberes, hay premios, hay castigo, y la educación es todo lo contrario. Entonces, yo creo que por ahí el camino está mal diseñado. Si no hay pensamiento crítico, no tenemos libertad para pensar. Sí, y luego totalmente. Pero, adelante. No, totalmente igual, ¿no? O sea, el sistema educativo está hecho para competir, ¿no? O sea, y además que te pone dentro de ya las etiquetas que vamos, ¿no? Hablamos de autismo, hablamos de dentro de todo este tipo de etiquetas que ya tiene, te pone unas etiquetas para, bueno, pues si no tienes un 5, no sé cómo va, en España va del 1 al 10, ¿no? Las notas. Si no tienes un 5 es que no eres lo suficientemente bueno. Pues es que a lo mejor no soy lo suficientemente bueno dibujando, pero soy un 10 en matemáticas, ¿no? Entonces, si no se te da bien ciertas cosas, ya te mete por otra rama, te mete por la rama de diversificación que te pone la etiqueta, te estigmatiza y ya te ve la gente como, y tú mismo, ¿no? Te ves como, es que soy tonto, ¿no? O como cosas así, ¿no? O sea, el sistema educativo mismo tiene sus propias reglas o sus propios caminos, ¿no? Para encima hacerte súper competitivo. Al final estás compitiendo con 25 personas en una clase, ¿no? Luego de ahí viene el bullying, viene todo este tipo de cosas. Nosotros cuando el programa educativo que creé para este colegio, al final una manera de socializar, ¿no? Creamos tribus, ¿no? Cada persona, o sea, la parte de socializar, hablamos de ciertos temas, pero todos los alumnos nos decían cómo querían aprender, ¿no? Algunos venían hacia una maqueta de algo que estábamos aprendiendo, otro más de escribiendo, ¿no? Dependiendo de cómo ellos querían. O sea, que ellos tengan también los propios medios de llegar al conocimiento. Si vieras alumnos de 9 años hablándonos de contenido, por ejemplo, cuando hablábamos del universo, trayéndonos contenido que habían investigado que no se dan ni a nivel preuniversitario. Alumnos de 9 años, que decías, pero bueno, o sea, te daban la libertad y te traían cada cosa. Y luego trabajamos la socialización, creábamos una tribu, ¿no? Cada grupo era una tribu y ellos les poníamos problemas, ellos tenían que decidir si se iba a cazar, porque si no se quedaban sin recursos, ¿no? Hay un montón de actividades que se pueden hacer súper bonitas para todo esto, de socializar, debate y cosas así, pero cuando dejas a un alumno volar, cuando le dejas, no le pones límites, porque al final el sistema educativo es otra cosa. O sea, tanto es, si no llegas a la marca, no eres bueno, pero si te pasas, no tienes las oportunidades para seguir avanzando, ¿no? Al final te pone un techo, este es el currículum, hasta el año que viene no damos más, no vamos al siguiente paso. Si tú a un alumno le dejas manga ancha, ¿no? Si le dejas volar, hay alumnos que alucinan las cosas que te traen. O sea, ya te digo, a crear investigaciones de cosas que se dan en la universidad casi, ¿eh? Claro, porque yo creo que eso es... Ah, perdón. Sí, quería plantearles algo para cerrar un poquito ese tema. O sea, yo creo que hay que entender, uno, que el sistema educativo, como lo conocemos hoy en día, jugando un poco al abogado del diablo, porque estoy de acuerdo con ustedes, bueno, tampoco ha sido tan malo porque los que estamos aquí de ahí venimos, ¿no? Una. Dos, hay que entender que hace 200 años, bueno, no había varias cosas que hay hoy en día, ¿no? Una es el nivel de analfabetismo y de capacidades de los padres para ser tutores de sus hijos en cosas como desde la escritura misma, ya no hablemos de ciencia o cosas por el estilo, pues no era el que es hoy en día, o el acceso a la información que se tiene hoy en día a través de una computadora en comparación con lo que había en ese momento. Lo otro, las escuelas no tenían los niveles de población que tienen hoy en día, que es otro factor importante. Y tengo entendido que tampoco los horarios, ¿no? E incluso las actividades. O sea, eran, para esos 200 años, o sea, el objetivo de esas instituciones era democratizar la educación, ¿no? O sea, llegar a ciertos hitos básicos, ¿no?
fundamentales, pero el tema es que como que no se adaptó el modelo a los tiempos, ¿no? O sea, no se adaptó el modelo a los tiempos y que hoy en día lo que sí tienes es que son padres que tal vez no tengan el tiempo, porque esa es la otra realidad. No muchos padres tienen la oportunidad de hacer homeschooling, pero sí la capacidad, o sea, sí ya tienes una base de conocimiento, el nivel de analfabetismo en el mundo ha cambiado mucho de hace 200 años, pero ahí les planteo esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué falló en el proceso adaptativo de la educación? Porque al principio estuvo bien, o sea, sí cambiamos en esos 200 años, sí hubo logros, pero Sí. como que ahí nos perdimos. Mira, yo creo que puedo hablar de Chile, que es como lo que más he estudiado. Mira, Chile ha tenido alrededor de 9 cambios en su sistema educativo, más o menos, al regular de nuestra historia. Han habido 9 cambios, ya que no han sido pocos, o sea, 9 es bastante. Pero nuestro país, Chile, en la década de los 30, 40, era un país muy pobre a nivel de desnutrición, ¿ya? Y hubo un crecimiento sostenido desde los años 30 hasta nuestros días, en donde Chile participó, ¿cierto?, del neoliberalismo y se convirtió en el país que en algún momento fue, y ahora no, ahora volvimos a caer, pero en algún momento de la pobreza misma, de tener pobreza tremenda, o sea, no había trabajo y la gente se moría de hambre, ¿ya? Y de poblaciones. Tuvimos un crecimiento sostenido, pero en el tiempo, desde los años 30 hasta ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Chile, a través del trabajo, a través del político, ¿cierto?, de los sistemas educativos y de inyectarle recursos, ¿cierto?, a este sistema educativo, que se suponía que cuando tú le inyectas más recursos a un sistema es mejor. Por lógica uno cree que es así, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Se aumentó la cobertura, se crearon muchas escuelas. De hecho, Chile tiene escuelas donde tú veas, hay una escuela. En el lugar más apartado de Chile hay una escuela. Pero se olvidaron de algo muy importante. Se aumentó la cobertura, pero no la calidad. Yeah. O sea, los alumnos llegaron efectivamente a la escuela. Hay muchas escuelas, se inyectó muchos recursos, mucho dinero, y mucho tiempo y energía en crear estas escuelas, pero se les olvidó lo más importante, era lo que los niños estaban aprendiendo. Por lo tanto, se aumentó la cobertura en desmedro de la calidad educativa. Y la calidad educativa tenía que ver, obviamente, con la salud de los niños, la salud académica y emocional de los niños, y yo creo que ahí hubo una crisis importante, que todavía subsiste. O sea, Chile es maravilloso en crear escuelas, pero no en el aprendizaje de los niños. O sea, se abandona dentro del mismo sistema escolar a los niños. Los niños efectivamente llegan a la escuela, los niños están dentro de la sala, pero no están participando. Y es ahí donde se crea esta como especie de, contrasentido, porque se supone que los niños al entrar o sea, cuando cruzan el dintel de la puerta, están aprendiendo, y eso no es así. Claro. Entonces, yo creo que se le inyecta mucho dinero, pero efectivamente, ¿dónde va este dinero? ¿Sabes dónde va? Va al sistema, no a los niños. De hecho, puedes tener escuelas maravillosas y los niños no tienen zapatos para ir a la escuela. Ahora, yo creo que nosotros comprendemos y entendemos que en estos 200 años de educación, hablo de mi país, sí han habido avances significativos en términos de analfabetismo y de cobertura, ¿ya? Pero se les olvidó lo más importante, que es lo que los niños están aprendiendo. ¿A nivel de qué? La otra cosa que yo creo que es un poquito perverso el sistema educativo en ese sentido es esta cosa como instruccional, ¿no? De que los niños tienen 40 minutos de trabajo y están a punto del aprendizaje, de la eureka, ¿cierto? Y viene el recreo, o se acaba, y tienes otra cosa. Dime, si tú fueras Einstein o fueras Copérnico, ¿en qué minuto hubieses descubierto la teoría de la relatividad o que cualquier descubrimiento magnánimo, importante, si te dan 40 o 30 minutos de trabajo? Yo creo que eso es lo salvaje del sistema y que es perverso. Y yo creo que ese sistema está diseñado para que tú no tengas pensamiento crítico,
Porque cuando tú estás llegando a una solución, a un descubrimiento, a una reflexión, tú tienes que seguir y avanzar. Y eso es lo maravilloso del homeschooling, porque te da tiempo de reflexionar y de estar solo y de decir y de descubrir algo a lo mejor solo o en silencio. Eso no lo permite la escuela. Y ese diseño está diseñado para que las personas no dialoguen y no lleguen a una solución más concreta, ¿ya? Entonces, si bien hemos tenido cierta cobertura formal y para el esquema está bien diseñado, en términos como de pensamiento o de incluso de aprendizaje real, natural o profundo, no se da. Yo creo que yo soy muy estudioso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estudio mucho, me gusta mucho lo que es educación internacional y todo esto. No sé si habéis escuchado, habéis leído a Foucault, creo que se pronuncia. O sea, es como compara el colegio, compara los colegios a distintas organizaciones, ¿no? Me parece muy curioso la comparación que hace sobre a la cárcel, ¿no? Piensas en una cárcel, a las 8 de la mañana suena la sirena. A las 8 de la mañana, primero que estás rodeado por rejas, que no puedes saltar, que no puedes salir cuando quieras. ¿Estás preso? Tiene horario. Claro, horario, comida, el uniforme si tienes uniforme, actividades bien establecidas que no te puedes salir de ellas. Claro. Ponerte en fila para entrar adentro, ¿no? Ponerte en contra. O sea, es castigos. Corto. Claro, todo ese tipo de cosas está comparado a una cárcel. Luego encima tienen un fallo muy, muy grande la mayoría de los colegios, que ya muchos profesores van claudicando a eso. Yo cuando el colegio que dirigía los tenía prohibido deberes. O sea, tú terminas de trabajar y te vas a casa y tu jefe te manda cosas para hacer. Encima, ¿dónde está el juego? ¿Dónde está el ser niño? ¿Dónde está el...? Y luego, en cuanto a todo esto, yo creo que hay varias dimensiones. He hecho una lista aquí de las dimensiones. En este momento no se ve. Pero mira, una dimensión es la dimensión política de la educación. Luego tenemos que, sí, o sea, esto lo puedes comparar al COVID, ¿no? Al final hace falta una campaña de vacunación masiva, ¿no? Y es un poco la educación prusiana, ¿no? Al final hacía falta los países se alfabetizaran, hacía falta hacer algo así, se ha hecho. Ahora, el problema de la educación es que no ha avanzado en ese sentido. Se sabe, ya hay un montón de modelos, ¿no? Montessori, y se ha estudiado mucho sobre ellos. Hay evidencias de que son otro tipo de modelos que son más eficaces. El problema es que la educación no da ese paso, ¿no? Se ha avanzado mucho en cuanto a tecnología, ¿no? Que cuento aquí. Hemos avanzado, pero usamos la tecnología de la misma manera. En vez de usar cuadernos, usamos ordenadores para coger el apunte y hacer el mismo trabajo que estábamos haciendo antes. O sea, no se da un uso distinto. Además, no se da un uso ni siquiera que vaya a ser efectivo para los alumnos el día de mañana. Luego está la parte de la política, ¿no? Y aquí voy a hablar un poco de una teoría un poco más mía, pero que es así. Es algo, yo creo que el problema que hay, en España pasa un poco lo mismo, ¿no? Cada vez que hay un nuevo gobierno, si cambia cada 4 o cada 8 años, cambia la ley educativa. Claro, la ley educativa te saca un par de asignaturas nuevas que va muy en línea con su línea de pensamiento, no con sus ideas políticas. Al final, lo que estás haciendo es meter ideales también y controlar un poco a la población. Y luego hay una parte nueva que de eso se habla, pero no tanto, ¿no? Que es la globalización, ¿no? Al final, la gente tiene acceso a todo, ¿no? Ahora, a todo tipo de información. Lo que te hace un poco la educación es mantenerte un poco ahí pero luego es muy difícil, ¿no? Porque hablamos de modelos de crianza, hablamos de un montón de aspectos. Entonces, claro, países súper multiculturales ahora que reciben personas de todo el mundo, como pueden ser países europeos, Reino Unido, España, América, Australia. Al final, la manera de meterles, de aculturar esa gente, ¿no? Meterles un poco en tu cultura son las escuelas, ¿no? Porque al final es la forma en la que hay. Entonces, todas esas dimensiones yo creo que hacen que sea mucho más cómodo para el Estado seguir con la mentira y haciendo creer a la gente, que si están todos educados. Es como en España todavía se dice mucho, ¿no? Es que estamos... De verdad la gente se lo cree, porque luego es tan fácil los juegos de palabras que y un poco, no digo engañar ya, ¿no? Digo un poco, dan un poco, hacer a la gente creer cosas, ¿no? Que, como esto que hacen los magos, ¿no? Como poner la atención en esto para que no te des cuenta del resto, ¿no? Entonces, están que somos, en mi generación, somos la generación más preparada y nos pensábamos que éramos las personas más preparadas del mundo, los españoles.
Y no, somos la generación más preparada porque la generación de nuestros abuelos prácticamente no estudiaba y la de nuestros padres no estudiaba mucho, pero no significa que la educación que tengamos sea una maravilla. El sistema educativo, yo cuando salí de España, yo dejé de estudiar con 16 años, me puse a trabajar, yo no, porque el sistema educativo no me daba, no me inspiraba, ¿qué pasa? Llegué, luego ya fui un poco más adulto, empecé a estudiar un poco, pero yo llegué a Reino Unido y yo no tenía terminada ni una carrera. O sea, porque iba igual, el sistema educativo español, las universidades, te tienes que estudiar 10 libros así todos los años. Hablamos de educación y teníamos libros, además, referencias de los años 50, años 40. Yo decía, es que esto no me sirve para nada. Llegué a Reino Unido, un sistema educativo en el que a mí me dan libertad para yo aprender de la forma que quiero, expresar sin límites, en el que puedo hacer todo lo que he aprendido, lo he aprendido por investigaciones que he hecho. Apenas he hecho exámenes en Reino Unido. Y en 8 años, 2 carreras, 3 máster, diploma doctoral, doctorado, haciendo otros 2 máster ahora, porque es un sistema educativo que a mí me ha dejado aprender de la forma que quiero. Aprendo de verdad, no aprendo algo para pasar un examen y dejarlo ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso, importante, ¿no? Y ha avanzado, bueno, pero al final el sistema educativo se queda en el mismo. Lo que ha hecho es modificar la forma en la que accedemos a ello, ¿no? Con ordenadores, con cuadernos, con cualquier cosa. Pero al final, en vez de tener un libro impreso, lo tenemos en un ordenador. No ha avanzado en nada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es que yo creo que se confunden conceptos. Se habla de como de la modernización, pensando que es lo digital. Pero estamos hablando de otro tipo de educación, de una educación respetuosa, de una educación centrada en las personas, de una educación que respeta los ritmos, de una educación, por ejemplo, que le devuelve el poder de educar a los padres, porque es súper extraño. A diario, te digo, me escriben papás porque no saben educar a sus hijos, y no es que no sepan, les han hecho creer que ellos no saben. ¿Cómo tú no vas a poder educar a tu propio hijo? ¿Por qué el Estado se arroja ese poder? Mi intención es poder devolverle ese poder a los padres y decirles que es más sencillo de lo que ellos creen. Es más natural, es más orgánico. Se trata de darle bienestar a tu hijo y la confianza, ¿cierto? De decirle a tu hijo que él sí puede. Y devolverle, ¿cierto? Sin coaccionar, sin presionar, sin premiarlo, sin castigarlo. Decirle, mira, sabes que estás en este mundo y estoy feliz de que estés acá y yo te respaldo. Es tan sencillo como eso. Y te lo hacen en difícil. Y la escuela te hace creer que todo es más difícil. ¿Y por qué sucede eso? Por ejemplo, aquí en Chile, modifican año a año el currículum, lo que tú hablaste en algún momento. A nosotros nos sacaron la filosofía, sacaron la educación filosófica del aula, sacaron la educación cívica, sacaron los idiomas. Entonces nos empiezan como a podar el sistema educativo. ¿Para qué? Y ponen, por ejemplo, en las primeras horas de la mañana, matemática, lenguaje. Y, qué sé yo, química, física. Y al final te hacen creer, ¿cierto?, que todas las artes, que yo diría que un porcentaje importante de los jóvenes tienen habilidades y talentos, no son importantes. Entonces es como una especie de pirámide invertida, ¿cierto? Donde hay aprendizajes que son más importantes en jerarquía que otros. Por lo tanto, un joven que tiene talento artístico o talento deportivo, ¿cierto?, se siente menoscabado porque no sabe matemático, porque no sabe inglés o porque no sabe lo que sea. Entonces, es un sistema absolutamente perverso. Poda y te hace creer lo que ellos quieren que tú creas y aprendas, porque eso es lo que les conviene, ¿me entiendes? Entonces, el aprendizaje natural, el aprendizaje de, por ejemplo, un niño, me contaban una historia hace poco, aquí en Robinson, no sé si me imagino que ustedes lo han escuchado. Bueno, él fue un señor que ya se murió y trabajaba con el tema de la creatividad. Hay un libro muy, muy lindo que se llama El Elemento. Y él contaba una historia de un niño que le gustaba caminar con las manos. Esa era su habilidad. Entonces yo siempre se los digo a las mamás, cuando me escriben, me dicen, es que mi hijo no sirve para nada. Y yo dije, a lo mejor puede caminar con las manos. Me dicen, ¿cómo caminar con las manos?
Bueno, este niño que sabía caminar con las manos, caminaba con las manos y la mamá fue tan inteligente que lo llevó a la escuela y le dijo a la directora que su hijo caminaba con las manos. Bueno, cuento corto, él se casó con Nadia Comaneci. Ustedes saben quién es Nadia Comaneci, ¿cierto? Y crearon la escuela de gimnasia más importante de Europa, porque él descubrió que era bueno para, ¿cierto?, los temas acrobáticos. Claro. Y de una manera natural. Entonces yo le digo a las mamás, muchas veces los talentos no son los oficiales, no es el canto, no es la flauta, a lo mejor puede ser algo incluso como poco usual, extraño, raro. Yo digo, denle el permiso a los niños para hacer lo que ellos quieran hacer. Entonces parte de la educación está en observar a los niños. ¿Quién es tu hijo? Date el tiempo, juega lo que él juega, acércate, baja tu nivel y no quieras enseñarle lo que tú quieres enseñarle. Si tú no pudiste hacer ballet, no pongas a tu hija en ballet. Tu hija a lo mejor quiere jugar fútbol. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, dejarles ser quien ellos quieran, no quien tú quieras que ellos sean, ¿no? Es lo importante. Entonces, un poquito yo creo que la educación es bastante más sencilla de lo que los padres y los educadores pensamos. Es más silencio, más observación y más respetar ese ritmo que a lo mejor puede ser algo tan sencillo y tan simple como caminar con las manos. Ayer mismo tuve un congreso que me invitaron en una asociación muy, muy chula, y una madre me hacía una pregunta, ¿no? Me decía que su hija autista, que llegaba a la adolescencia y que siempre quería hacer muchas cosas distintas, ¿no?, en la vida, y que ahora que sabía que era autista y que sabía que no iba a llegar, y era como, no le pongas límites, ¿no? Se trata de darle un empujón. Además, siempre muchos padres, yo les digo, además siempre les digo el mismo ejemplo, ¿no? Digo, bueno, si tu hijo es súper bueno muy malo en matemáticas, no llega a la nota mínima, y es muy bueno en arte, ¿dónde le llevas? ¿A clase de apoyo de matemáticas o a clase de arte? La mayoría dice a clase de apoyo de matemáticas para llegar a una nota que no le va a servir para nada más que para pasar de curso. A lo mejor estamos perdiendo un Picasso o un Goya. Siempre cuando digo pintores tiro para mi tierra, tiro para españoles, ¿no? Pero la verdad, hablabas de asignaturas, ¿no? De por las mañanas te ponen las que llaman troncales, ¿no? Y te dicen inglés, matemáticas, ciencias, ¿no? Y el resto. Y luego es que encima son currículums súper torpes, ¿no? Al final, yo he creado varios currículums, ¿no? Currículum además para la National bastante potentes. Y mucha gente ha contactado conmigo para que les dé consejo en currículum, ¿no? Porque es algo que me apasiona. He estudiado muchos currículum y no hay una base, no encuentras una base científica, no hay una sola base empírica o un solo estudio que te diga que los típicos currículum que se ven en las escuelas convencionales que sea productivo. O sea, tú entras y tienes una clase de lengua donde estás dando el siglo XVI, lengua y literatura del siglo XVI, leyendo poemas y te vas a la clase de historia, a la siguiente clase, y está dando la prehistoria. Y encima matemáticas, ¿sabes lo bonito que es crear bueno, como siempre digo a los padres, si estamos hablando por ejemplo, del siglo de oro español, ¿no? Todo el colegio tiene que saber, que oler, que sentirse como que es el siglo de oro, porque hablas en historia, hablas de ciencia, que se descubrió, o sea, hacer toda una experiencia y que se vaya a la par, música del siglo de oro, ¿no? O sea, hacerlo un poco por proyectos, todo este tipo de cosas está observado, está demostrado que es mucho más efectivo, ¿no? Lo que no tiene sentido es que cada clase sea una cosa. Encima te dan 5 minutos de descanso para resetear tu cerebro. Es que es imposible. O sea, son cosas que son, de verdad, que son de cajón, ¿no? Que son evidentes. No hace falta saber mucho de educación incluso para darse cuenta de que no es efectivo. Yo les quiero plantear, para seguir un poquito sobre el tema, el homeschooling es para todos. Yo personalmente creo que no es para todos, pero igual ahorita me corrigen ustedes que son los especialistas. ¿Por qué? Porque si bien creo que el homeschooling es súper poderoso, ¿no? Y creo que es una herramienta muy buena, también creo que hay situaciones y contextos que no necesariamente lo favorecen. O sea, si eres un padre que por tu trabajo simple y sencillamente no puedes estar porque estás en un horario laboral, papá, mamá
todo el día, pues va a ser difícil hacer homeschooling, ¿no? Otra razón, simple y sencillamente hay que considerar todo. Si eres una persona analfabeta, pues va a ser difícil que le enseñes a escribir, ¿no? O sea, tu condición también de conocimiento y también, porque ahorita como que estamos hablando mucho de la educación inicial, ¿no? Nivel primaria, nivel secundaria, ¿no? Pero ya cuando estás hablando de niveles más avanzados, ¿no? Preparatoria, universidad, conocimiento técnico, cosas por el estilo, ¿es el homeschooling todavía una herramienta o ahí ya cambia un poquito? Si quieres contarnos un poquito sobre esa parte, Soledad. Mira, esa es como la pregunta de oro, ¿cierto? Igual es como súper extraña la pregunta, a la vez que tan compleja, ¿ya? El homeschooling es para todas las personas, no hay excepción. Hablando de personas que trabajan, que no trabajan, es una opción. Es una opción que tú la puedes tomar y pagas, ¿cierto?, ese costo. En mi caso, por ejemplo, yo era profesora de aula, 45 horas semanales, tuve que tomar una opción de tener un trabajo adicional y salirme del aula para poder educar a mi hijo. Pero hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, yo hubiera podido trabajar 3 horas a la semana y haber tenido un tutor, que también es posible. Y haber tenido, por ejemplo, a mi marido, que él hubiera estado en la casa. En mi caso podía hacerlo porque mi marido trabajaba online y yo también decidí, el homeschooling es una opción, no es un impedimento ni es como de élite. Creo que todas las personas pueden acceder a una educación natural e incluso creo que se pueden tomar ciertos elementos del homeschooling, así todo tu hijo esté en la escuela. Porque puede ser que tu hijo sea muy feliz en la escuela. Y si es feliz en la escuela, quiere decir que estamos bien. No hay que sacar al hijo para hacer homeschooling. Ya, si tu hijo está feliz en esa escuela y le encanta ir, ese es el gran indicador de que esa educación está siendo efectiva para tu hijo. Okay. Hay una receta para todos. Estamos hablando de educación, que puede ser escolarizada o puede ser en casa. Yo creo que cada persona puede tomar ciertos elementos de lo que significa educar y educar a su pinta, ¿me entiende? Puede ser híbrido, puede ir 2 días, puede estar en una escuela online, eso se llama unschooling, donde tú tomas ciertos elementos como eclécticos y tú decides, como padre, educar. Ahora, cuando vamos al tema de la pobreza, ya digamos que la pobreza es algo transversal, atraviesa, la pobreza tiene que ver como con, o sea, es implacable. Sí. Obviamente es absolutamente necesario en un pueblo, en una localidad donde las personas son analfabetas. ¿Cómo una persona analfabeta va a poder educar a su hijo? ¿Ya? Yo creo que también tenemos parámetros, no somos dogmáticos. ¿Ya? Yo creo que donde estuvieres, haz lo que vieres. ¿Ya? Yo sí creo que se pueden tomar ciertos elementos del homeschooling para incluso poder educar a esa familia o ese niño que está en un entorno con deprivación cultural y que tiene padres que son analfabetos, por ejemplo, y tomar ciertos elementos como que el padre, por ejemplo, busque libros que son gratis de la biblioteca. Hay que darle herramientas a esos padres. Por eso yo educo a esas madres que incluso tienen faltas de ortografía, no saben leer. Hay que educar a los padres y guiar a los padres para que puedan hacer lo mejor para sus hijos. Pero jamás le diría, mira, sácalos de la escuela, porque eso sería un contrasentido. Yo creo que uno también tiene ciertas limitaciones. Pero yo sí creo que la educación es un concepto bastante más amplio que el que se da dentro de un espacio formal como es la escuela. O sea, lo escolar no es necesariamente lo más importante. La educación trasciende lo escolar. Y yo creo que cuando tú le das las herramientas a esos padres, y puedes incluso educar a esos padres y decirle, mira, a lo mejor tú no sabes leer, pero en este libro que está gratis, en esta biblioteca, tú puedes incluso aprender a leer con tu hijo, ¿me entiendes? Va más allá de lo que significa lo escolar o no escolar. Claro. Obviamente
limitaciones y la pobreza, así como la guerra o la hambruna o las catástrofes, no, o sea, no te puedo decir, mira, sí, ¿ya? Ahora, yo creo que el homeschooling no es para la élite. O sea, tú puedes educar a tu hijo y tomar la decisión de salirte de ese trabajo que absorbe tu vida porque lo odias, porque estás de sol a sol, porque no ves a tus hijos. Mira, para tener hijos también necesitas tiempo y necesitas dedicación. O sea, no me digan, no es una excusa. Yo creo que muchos padres también toman la opción de ser trabajólicos porque tampoco se quieren dedicar a sus hijos, porque digamos que educar a sus hijos también es una renuncia, también es una opción. Y también es válida. Si quieres poner a tu hijo en la escuela y tu hijo feliz, pucha, perfecto. Toma ciertos elementos y, por ejemplo, utiliza el efecto Pigmalión, utiliza, por ejemplo, la técnica Pomodoro para educar a tu hijo, cómprale libros, lee para él. Hay una serie de cosas que también podemos hacer sin tener que precisamente sacarlo de la escuela. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en la preparatoria? Yo creo que cuando tú preparas a tu hijo, en mi caso, homeschooling, y él ha podido desarrollar ciertas habilidades de forma natural, y él tiene como esa independencia de su aprendizaje, ese aprendizaje, acá decimos en Chile, se va por un tubo, porque él ya tiene 10 años de expertise. No tienes que empujarlo para que él estudie, porque él sabe que es importante para él. Y me ha pasado, muchos de ellos, de estos jóvenes que tienen 12, 15 años, se transforman en empresarios a esa edad, porque se dan cuenta tempranamente que pueden ganar dinero porque aprendieron de este libro o porque conocieron a este otro chico que, ¿me entiendo? O sea, tampoco lo académico es la única posibilidad y dentro del homeschooling también es una posibilidad. La universidad no es la única posibilidad. ¿Me entiendes? Entonces, se abre un universo de posibilidades. Yo creo que homeschooling es posibilidad. No es como una cadena o un sistema tan estructurado. Tienes múltiples y eso es lo entretenido porque tú puedes escoger, puedes armar tu propio plan de vida familiar. Ahora, obviamente que tienes que hacer ajustes. Es como que te tocó tener un hijo con hidrocefalia. ¿Podrías trabajar 60 horas semanales? No. Alguien tiene que cuidar a ese hijo. O tienes un hijo con cáncer. ¿Tienes posibilidad de trabajar? No. ¿Tienes un hijo con TEA? ¿Puedes trabajar? No. Entonces también es opción y a veces no la tienes. Entonces cuando las mamás me preguntan, ¿el homeschooling es como caro, costoso y para los nones? Hay mamás que han tenido cero posibilidad de incluso llegar a ámbitos laborales porque tienen un hijo TEA y lo tienen que educar ellas, ¿me entiendes? Entonces no hay una regla, no hay una norma, es bastante más enfocado en la persona, ¿ya? Claro. Y sí, lo último es que cuando ya llega a cierto nivel, tú necesitas tutores. Por ejemplo, mi hijo tiene profesor de matemática y tampoco es tan caro. De hecho, me saldría más caro tenerlo en una escuela porque los materiales, la escolarización, el traje, la ropa, de verdad yo me gasto un 80% menos en un par de tutores y en una escuela online, y mi hijo acá, por ejemplo, va a una universidad donde acepta niños con talento académico, y me sale bastante más barato que tenerlo escolarizado. Entonces, no es como tan determinante, creo yo, desde mi experiencia. Mira, yo creo en todo esto, para mí el homeschooling, hay varias cosas también. El homeschooling, la gente llega, no es la primera opción para nadie. O sea, normalmente, a no ser que ya hayas sido tu homeschool, que vengas no es la primera opción, ¿no? Siempre la gente que llega a homeschooling llega por algo ya, llega porque el sistema educativo no le ha sabido dar, llega por bullying, porque el hijo no se ha adaptado. Entonces, en ese caso, está genial, es como dices, si un niño está bien en el colegio, si un niño, pues bueno, pero si no, pues es una opción, una opción súper buena. Yo creo que cuando hablamos de una cosa es el conocimiento y otras son las habilidades. Hay ciertas habilidades que todo padre, por muy analfabeto que sea, puede darle al hijo, ¿no? Habilidades, como hablábamos antes, ¿no? Todo el pensamiento crítico, solución de problemas, conflictos, educación emocional, eso es lo importante, ¿no? Evidentemente, ahora tenemos herramientas que estamos a un clic de acceder a todo tipo de información y a todo tipo de desinformación. Digo esto porque igual que podemos acceder a todo tipo de información que necesitemos,
en el ordenador, también tenemos todo tipo de desinformación, ¿no? De noticias falsas, y ahí es donde siempre digo mi expresión, ¿no? La enciclopedia del Facebook, ¿no? Que es que te, pues cosas súper, pues mitos. Entonces, hay que enseñar más que conceptos, que luego eso es otra cosa, ¿no? Los métodos de evaluación, todo esto, al final se quedan súper anticuados, ¿no? Para estos exámenes memorísticos, ¿no? Que antes eran muy necesarios porque necesitabas aprender todo el conocimiento, no tenías acceso a una enciclopedia todos los días, no tenías... Ahora, yo no sé cómo funciona allí, pero ahora vas al médico, aquí al GP en Londres, y miran hasta los síntomas, los miran ahí, te los enseñan en el ordenador, ¿no? Y los doctores, o sea, es que ahora mismo casi hasta ciertos, o sea, no síntomas que le tengan que mirar dentro del cuerpo, pero ciertos síntomas te los puedes casi hasta diagnosticar tú con la app del doctor, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es un avance, ¿no? Y la educación yo creo que debería ir por ese sentido. Al final es un chico que necesites de verdad aprender algo, hay tutores, pero también ellos pueden acceder a mucho conocimiento, ¿no? Cuando les dejas volar, cuando les dejas... Y bueno, y si no entienden algo, pues ya se busca algo, ¿no? Ya se busca cómo hacerlo como padre, pero hay tantas herramientas que se pueden usar ahora que de verdad no necesitas que tu padre sea un físico cuántico para llegar a cierto conocimiento, ¿no? Yo creo que se trata más de habilidades, la educación debería estar más basada en habilidades que en conocimiento. Y te digo un ejemplo a nivel académico también. Mi doctorado, yo no estudié nada relacionado con el derecho, ¿no? Ninguna de mi carrera, ni máster, nada. Pero el doctorado es Derecho, Educación y Desarrollo. Escogías una de las 3 ramas y tenías que tocar algo de las otras 2, ¿no? En mi caso, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, ¿no? Y un amigo está estudiando Derecho en España y estaba como, pero bueno, ¿cómo has hecho un doctorado de Derecho si no has estudiado Derecho? Bueno, y es que cuando llegas a este nivel, es todo sobre habilidades, ¿no? Cuando aprendes un máster, se supone que tienes las habilidades para saber solventar un problema acorde a investigaciones de otras personas. Con el doctorado lo que tienes está basado a nivel académico ya en habilidades. Se supone que tengo la habilidad a un alto nivel de crear mi propio conocimiento, investigarlo de manera empírica y demostrarlo a la gente, ¿no? Yo ahora, aunque no sepa de derecho, estoy preparado para coger algo de derecho, estudiarlo, leerlo y hacer un estudio académico hasta eso, ¿no? Y yo creo que deberíamos ir a eso en los sistemas educativos. No es todo sobre... Lo más importante son las habilidades, porque el conocimiento ahora mismo está al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con el conocimiento, no? Que hay que desarrollar esas habilidades para saber cómo utilizar ese conocimiento, cómo encontrarlo, cómo saber si es adecuado o no, ¿no? Y cómo utilizarlo, ¿no? Para aprender. Yo ahí sí te diría, amigo, que no estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que el homeschooling sí tiene un techo, ¿no? Y por eso preguntaba cuál era el techo. O sea, por ejemplo, hoy en día en las ingenierías o cuestiones tecnológicas, sí puedes ir, sacar un certificado de Google, de Amazon, cosas por el estilo en línea, puedes aprender todo, te certificas y consigues el trabajo y consigues el reconocimiento público. Pero, por ejemplo, si quieres ser cirujano, o sea, va a llegar un punto aeronáutica, o ingeniería petrolera, o sea, ya a ciertos niveles sí ya necesitas como integrarte a un sistema que tenga otras herramientas. Por ejemplo, con lo que tú dijiste, Soledad, me queda claro que, por ejemplo, a nivel preparatoria, sí es muy accesible desde el homeschooling, recurriendo a tutores. Y supongo que para ciertas carreras, o sea, otra vez, antes de esos 200 años, ¿qué hacía la gente? O sea, el papá que tenía un hijo que tal vez tenía talento para la pintura, para la escultura, para la ciencia, pues iba con el científico más cercano o la persona más cercana y trataban que por tradición oral o por ser su aprendiz aprendiera estas habilidades, ¿no? Y supongo que hay carreras en donde, vamos, o oficios, un carnicero, o sea, pues si lo que le gusta a tu hijo es esa parte, pues puede aprender un oficio, o zapatero, o sembrar, pero hay otras herramientas que sí necesitas ya incorporarte a una institución que tenga cierto... Sí, no, yo me iba más por la educación obligatoria, ¿no? La educación hasta preuniversitaria, ¿no? La educación universitaria, evidentemente, o aprender un oficio. Si tienes que aprender a ser mecánico, sí que puedes hacer un curso online para tener conocimiento, pero luego la práctica o cualquier tipo de oficio, eso ya...
pero luego pasa un montón de cosas. Tienes un hijo a lo mejor que le gustan los deportes, pues tienes que proporcionarle ese espacio, ¿no? Aunque tenga sus horas de homeschooling, pero tienes que buscarle algo extra. Pero tampoco te implica, ¿no? Por ejemplo, tienes un hijo que le gusta mucho el arte, él puede tener sus horas de homeschooling y luego ir a un club, ¿no? De pintura por la tarde. Todo este tipo de cosas, evidentemente, cuando llegas a la universidad, pero claro, cuando llegas a la universidad ya tienes esa educación básica, ya tienes todo y ya puedes elegir, ¿no? ¿Qué quieres, dónde quieres ir? Irte a... Pues, sabes que hay ciertas cosas como si piloto de avión, si quieres ser piloto de avión, pues tienes que ir a... Claro. No vas a pilotar desde casa, ¿no? Todo ese tipo de cosas eres tuya eligiéndolo, ¿no? Sí, por eso quería como encontrar ese techo, ¿no? O sí, sea, no. En algún punto tienes que ir a las instituciones. Pero es como dice Soledad, yo creo, que puedes, que lo bueno de la educación es coger un montón de cosas, o sea, si tú haces homeschooling, ¿no? Pero puedes ir un día al colegio o un día a un club, ¿no? O a actividades extraescolares que te guste mucho la escalada. Haces escalada, socializas. O sea, la educación mucho más abierta, ¿no? Que es como en países, ya te digo, como nórdicos y países que están en cabeza en el informe PISA todos los años. Sí, mira, ahí ya, sí, estoy de acuerdo con ustedes. Claro, el homeschooling habla de la educación como, digamos acá, básica y educación media. Ya cuando decides como educación superior, estamos hablando de... Es que hay varias cosas, hay varios mitos con respecto a eso también. Por ejemplo, hay varias carreras que ahora no debieran ser universitarias. Por ejemplo, marketing, publicidad, incluso... ¿Qué tienes contra la publicidad y la comunicación? No, no es cierto, estoy Mira, ¿y sabes por qué? Porque esas carreras también tienen una sólida base de habilidades y tú puedes aprenderla en la universidad de YouTube. Pero hay ciertas carreras que necesitan una especialización porque tu vida corre peligro. Ese es el techo. Digamos, abogacía, medicina, y puede ser alguna carrera que tenga que ver como, por ejemplo, con desarrollar arquitectura, para que las personas puedan vivir, por ejemplo, y en nuestro país haya edificios antisísmicos. Hay todo un ISO y que respetar ciertos protocolos, pero hay una cantidad innombrable de carreras que están en el sistema universitario que son absolutamente inútiles. Por ejemplo, administración de empresas. Los profesores que dan esa carrera aquí en Chile jamás han administrado una empresa. Entonces, la gente da carreras en la teoría, pero en la práctica, cuando estos pobres jóvenes egresan, no encuentran trabajo ni hay nichos para ello. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que es una gran mentira. Y hay muchas carreras que están inventadas para que la gente gaste dinero y para que la gente ilusoriamente crea que va a encontrar un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el homeschooling? Prepara a estos jóvenes en educación financiera desde los 5 años y le dicen, mira, mi hijo, por ejemplo, sin yo proponérmelo, nos fuimos de vacaciones al sur de Chile y mi hijo tenía 6 años y llevó unos papelitos así chiquitos, hizo unos origamis, y todavía tengo la foto, y se puso al lado de los señores que vendían mariscos a vender origamis, a venderlos, y hizo unos cuentos y los vendió. Y una señora se devuelve y me dice, no, él lo está vendiendo y los vendía caro. Y te juro que la gente se lo compró. Entonces ellos se dan cuenta tempranamente que pueden ser productivos a una edad insólita, porque lo que pasa es que el sistema educativo le dice a los niños y a los jóvenes que ellos todavía no tienen la capacidad de generar nada y que tienen que esperar hasta cierta edad y tener ciertos títulos para poder ganar dinero o para poder inventar cosas. Ni el concepto de dinero. Exacto, el concepto del dinero, la educación financiera tan precaria que hay en las universidades, o esta, por ejemplo, aprender a hablar en público, las habilidades del siglo XXI, ¿cierto? Innovación, pensamiento crítico, hablar en público, educación financiera, la capacidad de resolver problemas, y así suma y sigue. Pero lo más importante es el pensamiento crítico. Entonces yo te diría que sí, hay un techo cuando pone en peligro la vida de las personas. Ese es el techo. La educación igual, ¿no? Es lo que dice Y la educación, por supuesto, o sea, igual necesitas leerte bastantes libros como para entender neurociencia, porque tienes que estudiar, saber de medicina, o hay ciertas carreras, por ejemplo, psicología también. No puedes inventarte un psicólogo porque necesitas conocer ciertos protocolos que están establecidos. Entonces, hay ciertas cosas que son absolutamente necesarias y otras no. Y no es el único camino el académico.
Hay muchos otros caminos, el emprendimiento, qué sé yo, el arte, ahora todo el tema de los youtubers, trabajar en ti o hacer un emprendimiento, hacer lo que tú quieras. En el fondo como que te abre el camino de las posibilidades. Y el académico es uno, importante, pero no es el más importante ni el que tú quisieras, así como yo digo hace como 20 años que lo más importante para los padres, ¿cierto?, era que sus hijos fueran profesionales. Ahora ya no es tan así. O sea, basta con que tu hijo desarrolle una habilidad y pueda sostenerse y ser feliz con algo que él quiere hacer. Yo creo que por ahí va, desarrollar tu habilidad, hacerla muy bien y con eso ganar dinero. Y si tú quieres estudiar, hazlo porque te gusta. Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi casa llena de libros y mis hijos leen mucho porque nos encanta, ¿me entiendes? Yo creo que por ahí va, como esta habilidad personal y de poder transmitírsela a los niños. ¿Qué te gusta hacer? Y dedícate a eso. Sí. Yo lo que hay es con la falta de opciones, ¿no? Lo que te hace el homeschooling es darte muchas opciones. O sea, los sistemas educativos son muy limitantes, ¿no? Luego a lo mejor llegas a los 11, 12 años y te dan 3 optativas y ya te crees que te están dando a elegir. Las 3 optativas son inglés, o tú estudias ya inglés y aquí a lo mejor es francés, no sé qué, o sea, son muy pocas las optativas. Algo que me gusta del sistema educativo británico mucho es la cantidad de opciones, ¿no? Tú en España, cuando llegas, para sacarte la secundaria tienes que aprobar todas las asignaturas que te dan ellos, alguna optativa, a lo mejor pueden no aprobar 2, pero y tú en Reino Unido lo que puedes hacer es sacarte la secundaria solo con las asignaturas que quieras. O sea, para luego ir a la universidad, todo eso necesitas a lo mejor matemáticas, pero tú teniendo ya un GCSE, que en una asignatura en música, tú ya puedes seguir estudiando música, a lo mejor, depende del nivel, pero ya no eres considerado analfabeto, ¿no? Al final, en GCSE me parece que es lo que las asignaturas de secundaria, hay más de 70 para elegir. Al final, bueno, de tener 10, 12 que hay en España a tener 70, o sea, al final, y eso es porque aquí hay mucho homeschooling también, entonces tú cuando llegas a cierta edad se desarrollan todas las habilidades, apenas vas desarrollando habilidades año a año y ya luego al final, los 2 últimos años, cada alumno elige los GCSE que quiere y va por ellos, pero ahí ya hablamos de motivación intrínseca, ¿no? Salimos un poco de toda esa motivación intrínseca de que tienes que aprobar, porque si no, no, ¿qué te gusta? Y ahí lo potenciamos ya, ¿no? Al final es lo que dices, hay ciertas cosas, pero es como todo, si quieres ser cocinero, puedes leer un libro de cocina, pero tienes que ir a una cocina a cocinar, ¿no? No. Aprendiendo por libro es muy difícil, pero por ejemplo puedes aprender idiomas, puedes aprender marketing. Claro, bueno, nuestras carreras al final, todo lo que son humanidades o ciencias sociales se pueden aprender desde casa, se pueden aprender de... Claro, quizás necesitas como la base o tener cierto reconocimiento, pero por ejemplo yo llevo 10 años estudiando educación y muchas de las cosas que yo estoy aplicando ahora tienen que ver, por ejemplo, me he estudiado mucho crianza sin control. Sí. Me gusta mucho una autora tailandesa, creo que se llama Chafali Tsabari, que Sí. ella habla de la educación sin control, y que es como el tema que a los padres últimamente los vuelve locos, ¿no? ¿Cierto? Cuando les decimos a nuestros hijos que hagan cosas para que ellos puedan hacer cosas, y cuando no las hacen, ¿qué es lo que hacemos? Qué sé yo, el castigo o la consecuencia natural. Y ella habla mucho de las consecuencias naturales, como típico, así como acá en Chile, ponte el chaleco porque te vaya a resfriar. Sí. Y tú te has preguntado si tu hijo tiene frío o calor. O sea, claro, también deja que tu hijo por último se resfríe, porque al menos va a tener esa experiencia y va a decir, mira, ¿sabes qué? Me resfríe porque no puse el chaleco. Entonces los padres somos los padres helicópteros que decimos acá en Chile, que andamos como arriba de nuestro hijo, no los dejamos ni siquiera respirar. Y los llevamos a todos los talleres que existen en el planeta para llenar su vida de actividades. Sí, no, al final, primero mucho que a mí me ha pasado. Yo necesitaba mi hiperfoco, todo eso. Fíjate, yo tengo una hermana melliza y cuando a mí me encantaba la música, yo estudiaba música de pequeño, yo pedía a mi madre ir al conservatorio, a estudiar a la escuela de música, yo pedía a mi madre ir a clase de inglés, yo pedía a mi madre ir a fútbol. ¿Por qué? Porque yo necesitaba una estructura. Mi autismo a mí me ayudaba. ¿Qué pasa? Mi hermana no es autista. Mi hermana, bueno, ya no hablamos de autismo de diagnóstico, ¿no? Pero mi hermana
no necesitaba esa estructura, pero al final, claro, somos mellizos, pues mi madre me llevaba a mí a música, la llevaba a ella. Me llevaba a mi inglés, la llevaba a ella. Mi hermana iba renegada a muchos sitios. Claro. Ella lo que le gustaba era bailar y solo lo pasaba bien cuando iba a baile. Entonces, al final, mi madre quería, no, pero es que quiero que los dos tengan la misma... Ya, pero es que no estamos teniendo la misma experiencia de aprendizaje. Yo estoy teniendo lo que yo quiero y yo necesito. Mi hermana no. Mi hermana está teniendo... No es cantidad, es calidad, ¿no? Y luego hay otra cosa que me venía a la mente cuando dices lo de los padres, es la falta de... El tema de comunicar, ¿no? De comunicar con... A veces los padres... Tuve una experiencia... había un chico que le daba clase, ¿no? Esto en línea y me decía la mamá que no era independiente, que si podía hablar con él, que me tenía mucha estima, porque el niño no era independiente. Entonces, claro, tuve una reunión con él y con la mamá en línea, ¿no? Porque era cuando hacíamos este programa y le dije, digo, bueno, ¿para qué estamos aquí? Y dice la mamá, para que mi hijo sea independiente, ¿no? No voy a decir el nombre y le pregunté, voy a decir Pepito, digo, oye, Pepito, ¿sabes qué significa ser independiente? Decía, no, ¿cómo va a ser independiente si no sabe lo que es ser independiente? No es lo que te digo, a veces confundimos los padres o todos los adultos, ¿no? Confundimos términos muchas veces, ¿no? En cuanto a todo esto que hablamos de términos y no nos expresamos de manera... no saben los niños lo que quieren, no saben lo que esperamos ni siquiera de ellos, ¿no? No saben nada más que tienen esta sobresaturación de actividades, como dice él, y están perdidos muchas veces. Es que, ¿sabes? Yo creo que una de las grandes cosas y dificultades que yo creo que existe actualmente es como que los padres no supiéramos nada. Y la escuela lo sabe todo. Y la escuela, uno espera todas las respuestas de la escuela. Pero no sé si el sistema, desde mi perspectiva como perverso, le ha quitado este poder a conectarse a los padres con esa intuición natural que todos tenemos de saber qué cosa tiene que alimentarse o qué tiene que aprender o qué es lo que tiene que saber. Yo creo que es importante como volver a reconectarse con esta sabiduría interna que todos los padres tienen. Y yo creo que eso es importante, no depender, ¿cierto?, de un sistema que te esté diciendo lo que tiene que comer, lo que tiene que aprender, lo que tiene que saber, sino tú, o sea, lo pariste, lo tuviste en tu brazo, ¿cómo no vas a saber qué es lo que ese niño necesita? Pero para eso también es importante que los padres se vuelvan a educar también, en crianza, en saber, por ejemplo, lo que es el autismo. Yo creo que eso le pasa a la mayoría de los padres cuando estamos en situaciones extremas. Cuando tienes un hijo autista, eres especialista en autismo. Tienes un hijo Down, eres especialista en Down. O tu hijo tiene una enfermedad complicada, los padres saben muchas veces más que los mismos especialistas. Pero tenemos que llegar así como al extremo de la crisis para poder darnos cuenta. Entonces, qué tremendo, qué bueno sería que los padres supieran, por ejemplo, las etapas del desarrollo de los niños. ¿Qué esperar? A los 5, a los 6, a los 7, a los 12, a los 10. Porque los padres dicen, ¡ay! De repente su hijo amoroso, qué sé yo, ya a los 10 años no quiere nada y anda apático. O sea, basta con que leas un libro de la Amanda Céspedes para que te des cuenta que a los 10 años se acaba la niñez. Mira, yo, si ustedes se dan tiempo, yo tengo una cuenta de TikTok que se llama @solehomeschooling, donde hay un video que tiene 1.300.000 reproducciones, donde hablo de este tema. Y miles de mamás, muchas, me decían, mi hijo tiene 10 años, o sea, ya no es niño. No, se acabó la niñez. Entre los 10 y los 11 años se termina la niñez. Y eso están todos los libros de Piaget, de Vygotsky, o sea, lo puedes consultar si no es física cuántica, pero los padres se niegan a tener esa información que es tan básica. ¿Cuál es el nivel de desarrollo o la etapa en que tu hijo está? A los 12 años, ¿qué esperar? A los 15 años, ¿qué esperar? A los 16, cuando se habla de sexo, en qué momento el destete. Entonces, es como que los padres se desentendieran y ellos solamente se dedicaran como a trabajar y que la escuela los tiene que educar. Yo creo que ese es también un gran daño que el sistema escolar ha hecho, que nos quitó ese poder que nosotros teníamos sobre nuestros hijos y de decir, pucha, yo sé esto porque soy su papá, ¿me entendí? No eres menor cosa. El profesor es tan importante como un padre. Entonces, yo creo que el homeschooling también nos devuelve ese poder a los padres, de discernir, de darnos cuenta.
¿por qué educar? ¿Cómo educar? ¿En qué momento esto? Es como lo típico, ¿no? ¿En qué momento le hablamos de sexo a los niños? Eso está archidocumentado, por favor. O sea, puedes cliquear y listo. Entonces, los padres como que esperan, o sea, no quiero ser como majadera con el tema, pero de verdad creo que hay una especie de abulia de parte de muchos padres que no han tenido el tiempo y el sistema perverso que los ha presionado para que ellos solo trabajen y que otros los eduquen. Y que en este caso serían los profesores. Y los profesores nos convertimos en psicólogos, mamá, terapeuta, y ahí se confunde todo, ¿me entiendes? Los padres tienen que educar a sus hijos. Los profesores tienen que enseñar, son cosas distintas y que se han como perdido esos conceptos, están absolutamente confundidos. Entonces yo creo que por ahí yo creo que es como el poder del homeschooling. Homeschooling no es una elite, no es algo ajeno, lo hacemos todos los padres a diario, solo que tiene un nombre así como vistoso, chistoso en inglés, pero es educar, estamos educando a tus hijos, tú tienes que educar a tus hijos. Y bueno, eso es un poco como mi crítica, ¿no? Así como más desde ser mamá también. Sí, yo creo que bueno, críticas al sistema educativo tengo muchas, o sea, pero no, porque es verdad, ¿no? Al final, el problema que tiene, ¿no? Un poco lo que la Soledad, el sistema educativo también, que no te enseña todo eso, pero ya no es que no te los enseñe para el día que tengas hijos, ¿no? Porque antes que padres, los que sois padres somos personas, ¿no? Entonces ya no te... Todo eso que se conoce ahora, ¿no? De los procesos metacognitivos, ¿no? También conocerte a ti mismo, todo este tipo de cosas. Es algo que no se trabaja mucho, no se trabaja en el colegio. O sea, no te están enseñando los cambios y ya no te hablo de personas autistas que, por ligar un poco también al autismo, ¿no? Que te cuesta ver lo que te va a venir, ¿no? A veces... a personas autistas que hay un cambio, ¿no? De 11, 12 años, empiezas a verte pelos por todos lados, empieza que la voz de vez en cuando, primero se te va así, para luego todo ese tipo de cosas no te las enseñan. No es parte, o sea, sí, te hablan un poco de cómo va a ser, pero no te normalizan. Y aparte que te lo enseñas, y si te lo enseñan, pero son mensajes cruzados, porque te están diciendo a lo mejor los cambios que vas a tener en la adolescencia y tal, pero luego me haces estar aquí 8 horas, a las 8 de la mañana. O sea, son cambios súper que no te está dando cuenta de cómo... Luego pasa con el conocimiento también del cuerpo, ¿no? Lo que toca la medicina, la ciencia, es súper por encima, ¿no? Conocí a una persona que estaba, bueno, cercana, que estaba bastante enferma, ¿no? Una enfermedad terminal que le diagnosticaron tarde. Me decía, es que yo tenía un dolor, una parte del cuerpo que era un reflejo de esto por meses y yo pensaba que era una cervicalgia, y en el colegio no te enseñan ese tipo de cosas, a reconocer esos tipos de síntomas, a tú reconocerte. O sea, hay tantas carencias que tiene el sistema educativo en todo esto que al final, pues es lo que te digo, no entiendes ni tú mismo, ¿no? Tus procesos, ¿no? Ni cómo van a ser, ni cómo estás cambiando, yo creo que tiene unas carencias enormes. Ahora, ya te digo, por conectarlo encima un poco más con el autismo, al final, luego lo que tú dices, padres se convierten en un experto. Muchos profesores, la mayoría no tienen formación necesaria para atender a personas en el espectro. ¿Qué pasa aquí? Sí, se puede hacer como cuando decimos la introducción de la educación prusiana, como el COVID, o se puede hacer una campaña masiva para formar profesores, pero de verdad es efectivo formar profesores en autismo, en Down, en todo tipo de discapacidad, en todo tipo de... No. Entonces, el homeschooling trae algo que encima puede ser provechoso para muchos alumnos. ¿Por qué? Reducción de... me va a salir en inglés, ya son casi las 2, se me empiezan a juntar las palabras, voy a empezar a hablar chino también. No, entornos predecibles, ¿no? Al final predices, controlas impulsos sensoriales, puedes predecir tu entorno, no tienes la impredictabilidad, ¿no? Impredictability de tu entorno, que son 20 alumnos moviendo sillas, chillando, tirando papeles. O sea, todo ese tipo de cosas
es una opción muy buena para personas autistas. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero si tienen dificultades los chicos en habilidades sociales, ya, pero volvemos a lo mismo, son habilidades se pueden aprender en casa, se pueden aprender en un montón de sitios, que en un entorno hostil, ¿no? Y no digo que las escuelas sean un entorno hostil, pero para un alumno autista un entorno hostil puede ser un entorno en el que no esté regulado. Si no está regulado, no está aprendiendo. No está aprendiendo, evidentemente no va a aprender habilidades sociales, está sufriendo. O sea, vamos a proporcionar esos entornos seguros. El alumno puede hacer homeschooling, es una opción, ¿no? Solo o está cuando esté desregulado y luego ya proporcionaremos esos momentos, ¿no? Cuando aprende las habilidades en diferentes contextos, bueno, pues luego es capaz de tenerlas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el homeschooling es una alternativa muy buena que está ahí y que es importante tenerla en cuenta, ¿no? Porque hay muchos estudios que hablan del homeschooling y de habilidades sociales, ¿no? De que los estudiantes no pierden habilidades sociales por hacer homeschooling, al revés. En muchos casos, porque se trata de eso, habilidades, ¿no? Aprender una habilidad que se puede aprender en distintos entornos. Claro, porque bueno, ahí el temazo, ¿no? De las habilidades sociales de los niños cuando están en las escuelas. Yo siempre les hago esta pregunta, cuando me hacen esta pregunta, yo les contesto con otra pregunta. Les digo, ¿en qué entorno natural tú mismo, Abraham, y leo súper bajito, aquí, espérate. Aquí, Abraham y Oscar se encuentran con personas de su misma edad, como de su mismo target y de su misma como género, en una sala, todos los días, durante los 10 meses, al menos acá que dura el año lectivo, y más encima, aparte de eso, te tienes que hacer amigo de estas personas. Si no te haces amigo, te conviertes en una persona conflictiva. ¿Y qué es lo que hacen los niños? No es que socialicen, ellos buscan especie de cofradías para protegerse de este medio hostil. Porque no sé si les ha pasado, termina el año escolar y los niños nunca más se vuelven a ver. Y eran amigos de toda la vida. No, lo que pasa es que los niños buscan grupos que tengan ciertas afinidades para poder protegerse. Esos son las amistades escolares. Guetos dentro de una aula para poder protegerse de este medio hostil, porque 45 niños en una aula es una cosa espantosa. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito el tema que en realidad a luces para una persona o un niño autista es del terror. Yo no sé si podría, imagínense ustedes, te regalan una beca para ir a estudiar, pero tiene que estar con 45 personas every day. Yo no sé si sería tan sano mentalmente, o sea, uno necesita como desconexión. Y esa es otra cosa que tiene el homeschooling, que puedes parar y puedes en algún momento como ya decir, hoy día no voy a hacer nada, hoy día voy a ir a caminar. Eso la escuela no te lo permite, ese ritmo no te lo permite. Por ejemplo, hoy día en mi aula, yo trabajo con jóvenes con discapacidad, y una de las desreguladas hoy día era mi hija, y por una cosa así nimia, mi hija autista, se enojó, y dijo un par de malas palabras ahí, y yo le dije a la encargada académica, son 4 alumnos en un aula, dije ya, hora del paseo, y se acabó la clase, ¿me entiendes? Entonces nosotros utilizamos la técnica Pomodoro, 25 horas de clase, 10 o 15 minutos de descanso, y llevábamos solo 2 pomodoros y los chiquillos estaban listos. Dije, ya, nos vamos al parque, y nos fuimos al sol, pues llevamos música, llevamos juguitos, y se acabó. Y eso fue el día. Entonces, la escuela también les exige a los niños algo que ni siquiera los adultos podemos hacer, estar sentados 40 minutos, luego un intermedio, después viene otra clase de 40 minutos, después viene un recreo, o sea, es 1 hora y media donde tú tienes que tener atención sostenida. Yo tengo un curso donde hablábamos de eso. Y en quinto básico, acá los chicos tienen entre 10, 11 años, ¿cuántos? 20 minutos al día de concentración total. Entonces, es una brutalidad. Lo que tú me dices del entorno hostil, yo creo que completamente un aula atestada de niños que no quieren estar ahí. Yo tampoco quisiera estar ahí. Claro, así luego pasa que la gente, no me gusta, a mí no me gusta estudiar, no, a todo el mundo le gusta aprender, lo que no te gusta es la escuela, o sea, no, y luego pasa que aparte no estás socializando porque estás 50 minutos, tienes esos 5 minutos
solo para que ir corriendo además a jugar a la pelota o hacer cualquier cosa 5 minutos, porque luego está mirando a un profesor que te está castigando si hablas, te está amenazando, no sé, que llama a tus padres si hablas. Ustedes no vienen a socializar acá a la escuela. Entonces, bueno, Claro, no, lo que vas... Entonces, al final no estás socializando tampoco, ¿no? Y luego lo que tú dices, nosotros, aquí la educación es... A mí me gusta mucho, ¿no? Lo que hacíamos en la National, lo que hacen los colegios. Al final sí que tienen la clase, pero es lo que tú dices, ¿no? Lo que nosotros hacíamos es... además que en ese sentido estaba bien, porque son personas, bueno, con los padres muchas dificultades en cuanto al comportamiento de los alumnos, estaban muy bien en el colegio, pero era eso, ¿no? O sea, está mal, no sé, vamos al parque, o cogíamos yo además podía conducir el minibús del colegio pequeño, vámonos al parque hoy, todo ese tipo de cosas que se pierden mucho en la educación, y es que son tan necesarias porque al final están aprendiendo otro tipo de cosas. Es que siempre pongo perdóname, soy muy autista para esas cosas, para los ejemplos también, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la luna, ¿no? Los niños aprenden muchas veces las fases lunares, claro, luego las fases lunares en un libro, ¿no? Y para una persona autista es un círculo con un cacho pintado, ¿no? Por ejemplo, para muchos chicos, o sea, no, cuando ven esos dibujitos de las fases lunares, sácales todos los días a la ventana a ver las fases lunares, echa una foto, ve todo ese tipo y eso lo puedes extrapolar a cualquier cosa, ¿no? Al final te vas a la calle, claro. Sí, como sentirla. Claro, todo lo que puedas hacer. Entonces sí que la escuela no hay mucha cosa práctica, ¿no? A lo mejor una vez al año que te llevan un pulmón de cerdo, ¿no? Para que uno sople con la pajita y se vean cómo se infla, ¿no? Pero y ese día no se os acordáis. Yo cuando iba al colegio era mi día favorito. Cuando iba a un experimento así una vez al año o 2 veces era como, ¡guau! Porque Mira, el resto de días era súper, era algo que yo tiraba en mi mundo dibujando cositas y haciendo... Claro, pero es que la educación, mira, cuando yo era niña, recuerdo algo insólito, y decía, ¿cómo la profesora nos pudieron dejar hacer algo así? Nos pidieron una rana. Yo estaba en sexto básico, y me acuerdo que en ese tiempo en Santiago de Chile en todas las calles habían como unos riachuelos, ahora ya no existe nada de eso. Entonces era fácil salir de tu casa y encontrarte una rana. Y tenías que llevarla en un tarro. Imagínate 45 niños con 45 ranas. Y teníamos que echarle éter. La teníamos que poner en una tabla y cortar. Y la mitad de mi curso le dio pena matar a la rana y las ranas saltaban en la... Y yo decía, ¿esto pasó de verdad? Yo decía, mamá, ¿me llevaste la rana? Me dijo, yo no encontré rana, entonces no pudimos. Pero yo recuerdo haber estado sentada en un banco largo con una compañera y me decía, ¿qué hacemos con la rana? Y nos dio pena y la soltamos. ¿Cachai? ¡Sé libre! Y después la clase próxima, la profesora nos pidió branquias de pescado. ¿Te imaginas el olor? Nunca más se me olvidó. Yo creo que eso fue lo más salvaje y más natural, ahora un poco cruel igual, que yo viví en la educación primaria. Pero eso era educación al final. Claro, yo no habría matado a la rana, ¿me entendí? Por último, la dejamos ahí o la llevamos o la devolvemos, pero que había que cortarla, echarle éter y hacerle como una autopsia a la rana. Que te preguntaré yo, ¿es el momento, esa edad para aprender eso? O sea, ¿es un conocimiento necesario para la vida a los 11 años aprender a abrir seres vivos? Que nunca más se me olvidó ahora, ¿quién habrá sido esa jefa de UTP o esa coordinadora educativa? Pero esas cosas eran usuales, o sea, nos llevaban al cerro y hacía un calor y llegábamos insolados, o sea, cero cuidado con los niños, pero al menos era educación como así como brutal, ¿me entiendes? Y de hecho estaba en los libros. Yo hace un par de años descubrí dónde estaba el libro y estaba la rana así cortada, tremendo. Entonces, claro, un poco saliéndose de esta cosa cruel, pongamos a los niños en contextos de aprendizaje y que ellos puedan experimentar el olor del pescado, la rana saltando, ¿me entiendes? Ojalá eso sea cierto, pero ahora no. Ahora es todo como la guía de trabajo o la proyección y los niños se pierden esta cosa sensorial de tocar, de experimentar, de sentir o incluso de tener miedo o de sorprenderse. Yo siempre digo a los profesores que formo en la uni, eso siempre les digo lo mismo. Cuanto más sentidos uses en una experiencia de aprendizaje, más significativo es y más se queda en la memoria. Emoción. Claro.
Sí, cerebro recuerda lo que le emociona. sí. Al final... Yo, para ir guiando ya un poquito esto hacia nuestro tema real, que es un poquito el autismo y el homeschooling, yo te quiero preguntar, ¿qué implica? O sea, ¿qué implica para un padre, una madre, para una familia, hacer homeschooling? Digo, ya dijiste una parte que me parece esencial, que es educarse o reeducarse, ¿no? O sea, si no están dispuestos a aprender cuestiones pedagógicas, aprender cuestiones de este tipo, pues probablemente ellos hacer homeschooling no sea el sistema para ellos porque va a ser una habilidad que van a tener que adquirir necesaria. Sí. Otra cosa que ya mencionaste es la presión social, o sea, va a existir y van a tener que saber lidiar con ella. ¿Qué más? ¿Qué más son estos puntos que tiene que tener una familia para decir, ok, voy a entrarle aquí, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que primero es desescolarizar la mente, aprender un poquito a confiar en el instinto, no depender tanto de los sistemas, y digo como todos los sistemas, ¿cierto? Sistema médico, sistema escolar, sistema social, como empezar a depender un poquito de tus propios medios. Y no es que tú seas a sistema, porque igual estás dentro del sistema, pero tomar un poco las riendas, ¿cachai? Y que cuando te llegue un diagnóstico de tu hijo, no lo creas a la primera. O sea, si te llega un diagnóstico de autismo, duda. Consulta, investiga, no te quedes, no esperes una respuesta completa, porque mira, tu hijo es un número, no le importa a nadie, y eso es una realidad. Hazte cargo, ya, observa, medita, conversa, sé proactivo. El homeschooling es ser padre proactivo. Eso es primero. Segundo, que te vas a encontrar con mucha crítica social. Eso es súper, y esa presión es al principio. Y vas a tener que escribirte a ti mismo o a ti misma un pitch. ¿Qué decirle a la gente cuando te critique? Y tú lo que tienes que decirle, ¿tú lo alimentas? Porque si tú lo alimentas, dime lo que tengo que hacer. Y la gente así como, ¿qué habló? ¿Te pedí opinión? Porque cuando yo pido opinión, o sea, en el fondo le dices, ¿qué te importa a ti? Aprende a ponerte en tu lugar. Tú eres el padre o la madre. Y incluso muchas veces hacer oídos sordos cuando tu propia familia, que es la que más te va a criticar, o que te van a aprender un poco sobre homeschooling, cuáles son los mitos más frecuentes, e incluso muchas veces a dejar pasar de largo. Escoge tus batallas también, no todas. ¿Ya? La tercera, yo creo que sería aprender cuáles son los beneficios del homeschooling. Ya, pensamiento crítico, tu hijo va a aprender lo que es la libertad guiada, se va a aprender a hacer, a tomar decisiones, a equivocarse. También van a haber días del terror o incluso semanas donde no te va a resultar, pero nada. Y donde todo tu sistema milimétricamente diseñado con tus cajitas de homeschooling se va a ir a la punta del cerro y no te va a resultar nada. También van a haber días así, donde va a haber el caos, donde vaya a estar cocinando y tu hijo te va a estar preguntando y te va a estar llamando del trabajo. Acepta el caos, ¿ya? Acepta esta no certeza, ¿ya? Y aprende también un poco el autocuidado. Yo creo que eso es súper importante, porque nosotros somos los yo auxiliares de nuestros niños. Y si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. No, o sea, no siempre el problema emocional es de tu hijo, muchas veces es tuyo y tú se lo transmites. Yo creo que aprendes sobre crianza también, aprendes sobre cuáles son las etapas de tu hijo, que yo creo que son cosas como básicas, ¿ya? Y la otra cosa que yo tengo una cosa que siempre hablo, aprende sobre el cóctel de la felicidad, ¿cierto? Aprende sobre, y no estamos hablando de alcohol ni de droga, estamos hablando de serotonina, oxitocina, cómo generar estados de calma para cuando haya momentos como complejos de tu hijo, aceptar también que el hecho de hacer homeschooling no es tan fácil tampoco. Así como tampoco es fácil que empiece el año lectivo y tú tengas que pagar, por ejemplo, acá $400 más o menos, que es lo que sale más o menos empezar el año lectivo. ¿Ya? O sea, como date cuenta también cuáles son las ventajas económicas de hacer homeschooling, que es bastante más barato. Claro. Esos son también los beneficios. Entonces yo creo que como desescolarizar un poquito tu cabeza, prepararte y también darle la posibilidad a tus hijos para que se equivoquen. Aprender a que la equivocación
es parte de este proceso de aprendizaje y que es muy interesante porque los niños van aprendiendo de una manera bastante más pacífica, no van a tener bullying, no van a tener como presiones escolares, no tienen idea de lo que es una evaluación. También, por ejemplo, hay cosas que no van a tener, por ejemplo, ni el día del alumno, ni el mejor alumno, ni el egreso. Son como estos premios que los papás así como que lo encuentran muy importante, pero también aprende tú a tener ciertos hitos. Cada 3 meses, por ejemplo, vamos a hacer, qué sé yo, a la familia, le vamos a mostrar el acto o el teatro y ese va a ser como importante. Y le entregamos alguna cosa a nuestro hijo, ¿me entiendes? Entonces, hacer homeschooling también es renunciar, porque cuando uno tiene opciones también renuncia a cosas que para la mayoría son como, por ejemplo, la chapita, el baile, estos hitos que son socialmente importantes, pero a la vuelta de cambio a nadie le importa mucho. Yo creo que más vale como la salud mental. Y yo creo que eso sería como lo esencial, prepararse un poquito para este camino que no está tan diseñado, pero es bastante más amoroso, sobre todo en niños neurodiversos. Sí, y tener mucho, yo creo que es un compromiso muy, muy grande, ¿no? Aparte, bueno, dependiendo de la situación familiar también, ¿no? Porque al final, no sé, bueno, hablamos ahora de muchos tipos de parejas, ¿no? Monoparental o todo ese tipo de cosas. Al final es un compromiso, ¿no? Si vamos a poner, solemos atender a tener, bueno, vamos a poner el padre está por la mañana con los niños, ¿no? Haciendo homeschooling en casa y la mujer trabajando, un ejemplo. Sí. Bueno, ser capaces de buscar luego esos momentos para que al final la persona que está haciendo homeschooling también tenga sus momentos para despejarse y todo eso es súper importante, ¿no? Porque ayer además hablaba en el congreso este que mencionaba, siempre estoy hablando toda esta semana, ¿no? En distintos congresos y sobre la salud mental, ¿no? De los padres, los cuidadores, lo importante que es, que también hemos estado hablando un poco antes contigo, lo importante que es tenerlo en cuenta, ¿no? Y saber cuándo identificar tú mismo también es importante, ¿no? Tus habilidades, ¿no? En cuanto a emociones también para saber identificarlas y saber cuándo tú eres capaz de hacer ciertas cosas o cuando necesitas un descanso o cuando necesitas llevarte a tus hijos al parque porque tú misma no puedes más, ¿no? Ese día no se aprende, pues ¿por qué? Es un buen momento también para enseñarles esas habilidades, ¿no? A ellos, ¿no? No se pueden porque hoy no estoy teniendo un buen día o hoy me pasa esto, vámonos al parque. Igual que si un día ellos están desregulados, nos vamos al parque, ¿no? Tener todo ese tipo de habilidades también requiere formación o requiere una parte, yo creo que es maduración emocional también, ¿no? Que no todo el mundo está preparado también para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que es un aprendizaje y requiere todo ese tipo de cosas y hay que tenerlas siempre en cuenta también, ¿no? Muchas veces hablamos de paciencia, ¿no? Pero en estos momentos a veces, no digo que sea malo, ¿no? Ni nada, pero a lo mejor es fácil también mandar a los niños al colegio y decir, yo tengo mi espacio, me voy a trabajar, un trabajo mecánico, un trabajo robótico y ya está, y luego llego a mi casa y lidio con ellos, ¿no? O sea, yo creo que es un compromiso y hay que estar preparado para ello y hay que estar comprometido a ello. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí nos encontramos como con el mundo moderno, que paradójicamente la gente que tiene hijos no quiere estar con sus hijos. Entonces, yo creo que va más allá de lo escolar o de lo educativo. Yo creo que hay personas que lamentablemente no debieron haber tenido hijos, pero ahí nos encontramos como con otra dificultad y que esta sociedad también te presiona para que tú seas un trabajador productivo, porque criar o cuidar no es algo como que tenga tanta importancia. Entonces, cuando tú te das a la tarea de hacer homeschooling, tú te das cuenta de lo importante que es, ¿cierto? Y la inversión que significa poner esa ese aprendizaje o esa guía en otro ser y te das cuenta del valor que tiene. Es como volver para atrás, darnos cuenta como del ritmo de la naturaleza y de ser como un ser humano más sutil. Entonces, cuando te metes como que el trabajo siempre es más importante, o la vida social, o la vida de pareja, es como que los hijos estorban.
Entonces yo creo que hay como que repensar un poquitito para atrás acerca de qué es lo que es ser padre y qué es lo que es educar. Yo te digo, la mayoría de las madres que yo conozco, que son muchas de Latinoamérica, de Costa Rica, de Argentina, de Chile, ninguna me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Me carga estar con mi hijo. La mayoría se da cuenta de lo maravilloso que es estar con sus peques, porque los conocen, porque incluso los niños bajan sus niveles de estrés y es una delicia estar con los críos. Es súper extraño lo que sucede. Yo creo que lo pasan más mal los papás que escolarizan a sus hijos, porque sus hijos llegan, pucha, les hacen bullying, tienen problemas emocionales, tienen diversas dificultades que nosotros no tenemos. Entonces yo te diría que es más sencillo educar en casa que tener a tus hijos escolarizados, que lo pasan pésimo y que llegan un rato a hacer las tareas, a levantarse temprano, el estrés sostenido de una mamá que escolariza a una mamá que es homeschooling. Yo te digo que de verdad no conozco ninguna mamá que se levante estresada porque está haciendo homeschooling. No conozco, hasta el momento no conozco. Ahora, yo te diré, yo estaría más de acuerdo contigo con la segunda parte. O sea, yo, por ejemplo, yo fui un padre ya de edad bastante avanzada, porque yo estaba en un trabajo muy estresante, muy demandante, y yo dije, en este trabajo yo no quiero ser papá, porque per se yo soy de naturaleza un poco colérica, ¿no? Y dije, y con este trabajo, pues, o sea, voy a ser el peor padre del mundo, ¿no? Entonces, y ya después, que ya no estoy en ese trabajo y puedo tener una vida diferente, dije, ok, ahora sí que puedo dedicar más tiempo, ¿no? Y también mi esposa es odontóloga, entonces tenemos como manejos de horario, que nos lo permiten. Pero sí, yo lo he platicado muchas veces con amigos míos, o sea, la naturaleza hoy en día, por lo menos en México, de los trabajos es opresora y es depresiva, o sea, la sociedad quiere que te dé tiempo de trabajar y de trabajar. Y que el fin de semana te lo quemes lo que ganaste en 2, 3 cosas y después tengas que volver a trabajar y estés atado a eso. Pero bueno, ese es tema para otro episodio. Sí. Lo otro que te quería decir es, ¿qué implica ahora ya cuando estás ahí? Porque yo lo que puedo aprender de lo que es estudiado del homeschooling es que no es un esquema de que vas a sentarte con tu hijo 6 horas de clase, ¿no? O sea, no es llevar la escuela a casa, ¿no? No es te lo vas a sentar en un pupitre y tú enseñarle. Entonces, cuéntanos un poquito qué es, cómo se vive el homeschooling ya practicado. Así como en la... A ver, yo creo que yo le enseño a las mamás a que cuáles son como los horarios en que efectivamente tú tienes como que sentarte, si es que te sientas, porque hay diversas formas de hacerlo. Algunas mamás, por ejemplo, compran currículum y ponen a sus niños en escuelas online, que a mí, miren, a mí no me parece que eso sea homeschooling, ya eso es como una escuela online que a los niños les carga, para empezar. Yo creo que eso, pero algunas mamás lo hacen. Otras compran un currículum, ¿cierto? Y escolarizan su espacio educativo y hacen como una escuela en la casa, ponen una pizarra. Igual, yo creo que ese es el camino intermedio. El primer año que las mamás sacan a su niño de la escuela, hacen eso, como para sentirse que están haciendo lo correcto, y se levantan temprano, y los niños los bañan, así como que van a la escuela, pero al living de la casa. De milagro no les ponen uniforme. Claro, pero yo creo que está bien porque ese es el proceso de desescolarizar tu mente, de decir, el detox. Escucha, vamos a estar a lo mejor en pantufla o en pijama, no importa, ¿ya? Ese es el segundo concepto. El tercero sería hacer algo como, ¿qué es lo que tu hijo quiere hacer? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 hijos absolutamente diferentes. Tengo una hija que le gusta el reggaetón, la danza árabe, y mi hija así como que nació en Centroamérica, y tengo un hijo con altas capacidades que es súper intelectual, le gustan los idiomas, mucha lectura, detesta el reggaetón y todas esas cosas. Entonces, me he dado cuenta, por ejemplo, he estudiado también un poquito de genética y los temperamentos. Te diría que como que desentrañes cuál es el temperamento de tu hijo, si es extrovertido, si es como término medio o más bien introvertido, ¿ya? Y tú también tienes que enlazar tu propio temperamento con el de tu hijo. Por ejemplo, yo soy extrovertida y soy un poquito más parecida a mi hija, pero también puedo hacer actividades más introvertidas con mi hijo. Entonces tú diseñas tu currículum de acuerdo a tus hijos, lo que no sucede en la escuela. Entonces tú diseñas tu currículum en base a las personalidades
gustos, destrezas y habilidades de tus hijos, a su temperamento, a su forma, ¿me entiendes? A esa cosa de conocerlo. Y lo interesante de homeschooling es que tú conoces a tus hijos. Tú sabes quiénes son sus amigos, sus gustos favoritos, su comida favorita, cómo le gusta llevar el pelo. Yo te aseguro que una mamá de un joven adolescente no tiene idea quiénes son sus hijos, muchas veces. Entonces, la garantía que te da el homeschooling es súper protectora y te prepara para tener el control cuando llega la adolescencia, porque tus hijos te conocen, confían en ti. Incluso a veces mi hijo me cuenta cosas que no le contaría a nadie, yo estoy segura. Entonces, tu hijo confía en ti porque tienes una relación, porque lo ves, porque comes, porque lo llevas, porque lo traes. ¿Me entiendes? No te aburres. Eso sería lo segundo. Y lo tercero, que diseñes un currículum basado es como una especie de cóctel, ¿me entiendes? Y como que lo vas diseñando. Lo otro es importante saber cuántas horas efectivas de concentración tiene su hijo de acuerdo a su edad. Por ejemplo, a los 5 años son como 10 minutos al día. Y no varía mucho hasta los 10, máximo 20. Al día yo te diría que en mi caso, por ejemplo, mi hijo hace 2 pomodoros, que son 25 minutos, 15 horas de descanso, otro pomodoro, y si estamos bien, otros 25. Entonces, puedes diseñarlo, por ejemplo, el lunes ciencia, el martes educación, el miércoles deporte, el jueves actividades al aire libre, o, por ejemplo, mi hijo hace taekwondo, el fin de semana hace actividades científicas, estudia Duolingo, por ejemplo, mi hijo lleva un desafío de como 350 días de hacer portugués en Duolingo, y la racha no la pierde, y es una motivación que él tiene. Entonces, tú te das cuenta de la capacidad que tienen estos niños de ponerse con su propio aprendizaje, y yo no lo obligo, ¿me entiendes? Entonces, esa libertad que ellos tienen para hacer esa bajada y hacer lo que más les gusta, yo creo que ese es como el sentido. Y bueno, diseñar tu casa, por ejemplo, tener estrategias de almuerzo, por ejemplo, cocinar para varios días, tener alimentos en el refri, tener como un pequeño calendario. Yo les doy un planner a las mamás para que, por ejemplo, con las comidas, y no enredarse, hacer comida sencilla y tener un par de pomodoros en el día y en la tarde hacer salidas, tener deporte y actividades. Otras mamás deciden... Habilidades sociales, perdón que te interrumpa, pero justo ahí logras las habilidades sociales, ¿no? Con las actividades extra. Exacto, y tener, por ejemplo, sí o sí, es súper importante hacer un deporte, creo que eso es esencial cuando haces homeschooling y también para ti, o sea, tener un momento, pero yo te diría deporte, ojalá tocar un instrumento, porque eso desarrolla habilidades matemáticas también, como de pasada, y observar a tu hijo, quién es ese ser humano que te escogió para que tú fueras su padre. Y yo creo que de ahí, y la cosa es como orgánica. Hay otras mamás que hacen tarea, que les gusta tener como todo ordenadito, con carpetas, fantástico. Yo no soy así, por ejemplo. Mi hijo no tiene su propio sistema y no fue necesario. Pero cada mamá desarrolla como un homeschooling a su medida y eso es fantástico y se van compartiendo como ideas. Y, por ejemplo, nosotros nos levantamos tipo, bueno, ahora que estoy dirigiendo la escuela de jóvenes, teníamos como, nos levantábamos, mi hija se va a la escuela, la iban a buscar, y mi hijo se levantaba tipo 8:30, 9 y hacía un pomodoro. Después tenía el profe online de matemáticas, después tenía un descanso, después podía jugar un ratito, después teníamos taekwondo, después volvíamos, al otro día tenía música. Entonces vas haciendo, no es tan difícil, o sea, no, y con 2 pomodoros al día efectivos de las materias como más cabezona o más complejas, yo creo que estamos. Y el fin de Rapidísimo, ¿qué es un semana, pomodoro? Porque habrá gente que no lo sepa. ya, el pomodoro es una técnica que inventó Cirilo, que fue un italiano, que inventó como el tomatito, que es un timer que se pone 25 minutos. ¿Ya? Y hay uno que yo uso que se llama PomFocus. Okay. Entonces, lo pones, está online y le das 25 minutos de trabajo. Y suena una alarma. Entonces, eso sirve muy bien para los niños que tienen dificultades de concentración. Porque durante los 15 minutos después de ese pomodoro, que son 25 minutos exactos, él puede jugar, cantar, comer, jugar a los videojuegos. Y es fantástico porque el niño como que espera el momento y se concentra mucho y no se distrae. O sea, la idea es tener como el espacio ordenado y sin distracciones, sin tele, sin celu, sin nada. Y después se va a otro espacio y tiene el celu, la tele, puede comer y después vuelve.
Pueden ser de 2 pomodoros, 3 pomodoros, ahí va dependiendo de cada quien. De cada quien. Y yo te diría que eso y sería. Muy bien, muy bien. Para ir cerrando, porque creo que Abraham ya lo estamos perdiendo. ¿Qué hora es allá, amigo? Ya estoy, títere. No, sí. No, pero me parece súper interesante, me parece súper bien, ¿no? Lo que hablabas sobre todo también de esta parte de la socialización, ¿no? Al final, cuando si le gusta música, por ejemplo, y van a música, son intereses compartidos. Al final sale también de una manera natural, orgánica, el hablar con otro, hacer amigos con un interés compartido, ¿no? Que al final muchas veces no se tienen en los colegios. Entonces, se trata sobre todo de eso, de conocer a tu hijo y yo creo que es una opción súper valiosa y muy, ya te digo, todo el mundo que conozco que ha conseguido, se ha decidido, nadie ha vuelto. O sea, además los chicos tampoco quieren volver y es espectacular. O sea, es algo, vamos, es una opción que está ahí para quien la tome. Y te dejo, amigo, para que hagas la pregunta favorita. Sí. Ahora me siento como el pomodoro. O sea, sé que después de esta pregunta ya viene no voy a jugar al videojuego, voy a dormir. No. Bueno, siempre terminamos todo el programa educativo es One Smile to Change the World, muy ligado al concepto metafórico y el concepto de una sonrisa. Entonces siempre termino los podcasts, siempre terminamos con una pregunta relacionada, ¿no? ¿Qué es para ti una sonrisa, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti una sonrisa en cuanto, para educar a chicos en el espectro o no tanto en el espectro en general? La sonrisa, yo creo que es como una de las cosas más importantes que yo creo que deben tener, en este caso, los padres y los educadores. Porque creo que esto como que genera una atmósfera de felicidad. Aunque incluso puede ser una sonrisa fingida cuando estás pasando por un mal momento, porque hace entender a los niños, en este caso, que a lo mejor, por ejemplo, un niño autista, que de pronto a ellos les cuesta mucho, ¿cierto?, comprender estos lenguajes que son como más sutiles y enseñarle a los niños como ese valor, aunque sea algo como esto, ¿me entiendes? Creo que para mí la educación tiene que ver mucho con la felicidad. Creo que siempre como profe de arte, siempre me ha importado como transmitir alegría. Y de hecho siempre me lo dicen, que soy festiva, que transmito como una energía aunque esté muy cansada. Y creo que la sonrisa es como el puente que puede unir un mal momento con una posibilidad de aprendizaje para ese niño. Maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso. Y la verdad es que este ha sido un podcast que apenas, ¿no? Ha sido una introducción a este tema tan interesante, tan vasto, tan individualizado, que al final creo que es su característica, ¿no? Esperamos tenerte pronto de regreso, porque la verdad es que es información que se necesita. O sea, yo hoy en día, mis hijos están en una escuela, ¿no? Tienen 5 años, son pequeños, y tuvimos la gran fortuna de encontrar una escuela pequeña, con maestras que trabajan incluso con Abraham para adaptarse. León fue su primer alumno autista y lo abrazaron tremendamente, ¿no? O sea, pero yo sé que estoy en un porcentaje chiquitito de la gente que es muy afortunada, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante que hablemos de ese tema, que lo pongamos en la mesa, que la gente que no lo conozca, pues lo conozca, que aprenda y vea si es para ellos, ¿no? Porque sí implica cosas, ¿no? Y después hablaremos de las comunidades educativas, ¿no? Que es como un punto intermedio tal vez, cosas por el estilo, que serán temas muy interesantes, pero bueno, Soledad, yo solamente me queda agradecerte por todo tu conocimiento, por tu tiempo, por tu claridad para explicarlo todo y por haber sido parte de este capítulo. Muchas gracias por invitarme. Yo siempre estoy ávida y me encanta, compartir esta pasión por el aprendizaje que no viene tanto de la academia. Yo creo que viene más como de una mamá que ha desarrollado cierta estrategia. Yo creo que eso es lo que me une muchas veces con las comunidades de mamás, que es como soy mamá profe, puedo como entender ambos lados. Ese es como me tocó esto y feliz de aportar.
Así que cuando me inviten, ahí estaremos. Perfecto. Gracias, Amigos, Abraham. amigos, esto fue Escuchando el Autismo. Muchas gracias.